Crecer entre dos culturas puede ser una experiencia muy enriquecedora para un niño, pero también puede generar conflictos emocionales que muchas veces los adultos no vemos, especialmente en familias migrantes o multiculturales, como en mi caso, que yo soy hija de padres migrantes y al mismo tiempo también emigré ya de adulta. Y tengo un hijo que nació en Italia, de padre italiano, pero también con raíces latinas. Porque un niño que crece entre dos idiomas, dos formas de pensar, dos maneras de educar y dos identidades culturales necesita de mucho acompañamiento emocional. Pero también creo en la madre que ha dejado sus raíces, su familia, su entorno social que conocía y ahora le toca criar a un niño en otro país que no es de su propio origen, con una lengua diferente. Y esto lo comparto, como en mi caso, que mi lengua materna es el español, y en el caso de mi hijo que nació en Italia, él se debe jugar en ambas culturas, donde escucha mucho el italiano, pero al mismo tiempo escucha el español. Bienvenidas a Conexión Emocional. Yo soy Sofía Álvarez, máster en sexología y diplomada en terapia de familia. Y como muchas, también soy mamá migrante. Y en este día quiero hablarte sobre cómo puede afectar emocionalmente a un niño crecer entre dos culturas y qué podemos hacer como padres para acompañarlo de una forma sana. El niño entre dos mundos. Muchas veces pensamos que para un niño es fácil adaptarse. Y sí, los niños tienen una gran capacidad de adaptación. Pero adaptarse no significa que emocionalmente todo esté resuelto. De hecho, pienso que un niño migrante o hijo de padres migrantes muchas veces vive entre dos mundos, el mundo de casa y el mundo externo. En casa escucho una cultura, unas costumbres, una manera de hablar y de ver la vida. Como por ejemplo mi hijo, que en casa yo le enseño a crecer con esas raíces latinas con las que yo provengo, como por ejemplo escuchar salsa, escuchar merengue, escuchar una bachata, incluso hasta escuchar vallenato. Pero fuera de casa los niños viven otra realidad completamente distinta y dependiendo de cómo los adultos podemos manejar esto, el niño puede sentirse confundido, dividido, inseguro o incluso sentir que tiene que elegir entre una parte de sí mismo y otra. Por eso el acompañamiento emocional aquí es importante. Cuando el niño siente que no pertenece. Uno de los conflictos más frecuentes en hijos de familias migrantes es el sentimiento de no pertenencia. A veces el niño no se siente completamente identificado con la cultura de sus padres, pero tampoco siente que pertenece totalmente al país donde vive. Y eso creo que lo hemos sentido los que somos hijos de padres migrantes. Veo en mi hijo que muchas veces cuando yo le hablo en español, él me responde en italiano y esa confusión de las lenguas puede generarse de manera natural. Sin embargo, el hecho de que no se sienta que tiene que dividirse entre dos lenguas, sino reconocerse en que él se maneja en ambas culturas. Todo este tipo de elementos pueden ir enriqueciendo la autoestima de un niño. A veces el niño no se siente completamente identificado con la cultura de sus padres, pero tampoco siente que pertenece totalmente al país donde vive. Y esto puede generar problemas de identidad emocional. Por ejemplo, vergüenza de sus raíces, rechazo del idioma familiar, necesidad excesiva de encajar por esa inseguridad social. Y muchas veces esto no se habla, porque desde afuera pareciera que el niño está bien, pero emocionalmente puede estar intentando entender quién es y dónde pertenece. Por eso es importante que los padres no invaliden estas emociones, sobre todo en el caso de las madres, que creo y considero que la responsabilidad emotiva recae mucho sobre la figura materna. Por eso, si una madre ha trabajado su autoestima, la seguridad en sí misma, va a saber validar todos esos sentimientos en su hijo. A ver, frases como, tú eres de aquí y ya. Eso no tiene importancia. Pueden hacer que el niño se cierre emocionalmente. El error de rechazar una cultura. Aquí hay algo muy importante. Hay familias que por dolor migratorio o dificultad de adaptación terminan rechazando completamente una de las culturas. El niño necesita integrar ambas partes de su identidad, no sentirse obligado a elegir. Cuando un padre o una madre rechaza constantemente el país donde vive, la cultura, las personas o incluso el idioma, el niño recibe un mensaje interno muy complejo. Entonces una parte de mí también está mal. Especialmente en parejas multiculturales, esto puede generar mucha tensión emocional. Por eso es importante criar desde el respeto, desde lo cultural y desde lo emocional. ¿Qué necesita emocionalmente un niño en una familia multicultural?
Un niño que crece entre culturas necesita principalmente 4 cosas. Primero, seguridad emocional. Necesita sentir que puede expresar dudas, emociones y preguntas sin ser juzgado. Segundo, validación de su identidad. El niño debe sentir orgullo por sus raíces y también tranquilidad para integrarse donde vive. Tercero, coherencia emocional entre los padres, porque cuando los adultos viven en conflicto constante con la cultura, el niño también lo absorbe. Cuarto, educación emocional. Enseñar al niño a entender lo que se siente, a nombrar emociones y a construir autoestima. Por ejemplo, en estos días me sorprendió a mi hijo que con 3 años me dijo: mamá, estoy molesto, mamá, tengo miedo. Claro que no todo el tiempo es perfecto, tiene sus momentos de crisis y de caprichos como una etapa, y yo lo veo como una etapa transitoria del crecimiento y maduración de sus emociones. Pero claro, no ha sido fácil cuando te manejas en 2 culturas, porque quizá en la cultura italiana, y yo que vengo de una familia latina, siento que muchas veces de cómo se ve de una parte y de cómo se ve de la otra, la madre muchas veces tiene que saber lidiar con estas cosas. Y creo que es un tema que muy poco se habla, porque no he conseguido material de la cual yo pueda decir, bueno, de esto me puedo agarrar. Entonces, por eso creé este canal. Todo lo que yo vengo trabajando me ha funcionado y lo quiero compartir. Yo vivo en Milano, en una de las ciudades más importantes de Italia. Es una ciudad industrial, una ciudad con los entes económicos más fuertes. Y también veo la variedad de culturas. De hecho, mi hijo va y comparte con niños de diferentes nacionalidades. Pero también veo en el rostro y en la mirada de esas madres el agotamiento que entre una cultura y manejarse entre el italiano y manejarse entre su propia cultura genera confusión en ellas, y por ende eso se lo está transmitiendo a sus hijos. Enseñar al niño a entender lo que siente, a nombrar sus emociones y a construir autoestima. Porque crecer entre culturas no tiene que ser una carga emocional. De hecho, creo que puede ser un beneficio. Puede convertirse esto en una fortaleza si el niño está bien acompañado. Las familias multiculturales tienen retos emocionales muy particulares, pero también tienen una enorme cultura. Miren, criar niños con una visión más amplia, más empática y más consciente del mundo. Y todo depende de cómo acompañemos emocionalmente ese proceso. Por eso considero tan importante hablar de educación emocional en la maternidad migrante y familias multiculturales, porque no se trata solamente de criar hijos que se adapten, porque eso queremos todos. Se trata de criar hijos emocionalmente sanos. Si este tema conecta contigo, puedes suscribirte al canal, porque cada semana voy a estar compartiendo contenido relacionado con la educación emocional en madres migrantes o familias multiculturales. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, y recuerda, si no trabajas tu educación emocional, tu hijo lo aprende desde tu desorden emocional. Y si necesitas acompañamiento, puedes trabajar conmigo en sesiones de 1 a 1.